Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de restauración matrimonial y financiera en donde vamos a hablar de cómo aumentar la fe para pagar deudas y evitarlas. Recuerda que en la descripción está el capítulo anterior y el capítulo que sigue y es sumamente importante que te hayas visto desde el principio la introducción y de qué se trata esto para que conozcas el enfoque de esta serie, cómo te va a ayudar. El capítulo de hoy vamos a centrarnos en analizar qué es lo que evita que yo pueda confiar mis finanzas en las manos de Dios. Hasta este punto hemos ido detectando algunas de esas fortalezas que evitan que yo pueda confiar, qué es lo que limita mi fe para alcanzar ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerde que todas estas fortalezas son las que retrasan o evitan que nosotros podamos pagar deudas o tener una estabilidad financiera. Es necesario estar en esa intimidad con el Señor orando para que sean reveladas y en oración poder destruirlas. Y por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos al Señor y tengamos una verdadera intimidad, porque entre usted más fuerte se haga en Cristo, menos áreas tendrá por donde Satanás lo va a vencer. Ahora vamos a hablar de una de las fortalezas que muy común todos tenemos, y es que creemos en un Dios castigador. Y esa es precisamente una fortaleza de la mente para temerle a Dios, que nos hace pensar, creer que Dios es castigador. Y precisamente esta fortaleza encuentra los argumentos que nos hacen mantener en rebelión, en una rebeldía en contra de los principios de Él. Por eso también existe el mal concepto de que todo lo malo que nos pasa es un castigo que viene de Él. Pero nada más falso que eso. Porque yo te voy a demostrar con un versículo lo que realmente Dios quiere. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Entonces, una parte hay que entender que muchas cosas que nosotros tratamos de sacar adelante podemos fracasar, porque en nuestras fuerzas el fracaso existe. Muchas cosas no son imposibles de alcanzar realmente. Y también hay que entender que el hecho de que estemos bien con Dios no va a evitar algunos tropiezos que pondrá Satanás. Lo que sí podemos estar seguros es que Dios ama a todos. Y es por igual, no importa si creen o no creen en Él. Y la palabra lo confirma de esta manera. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Dios realmente está interesado en que nosotros salgamos de toda deuda. Y analicemos. ¿Qué tan involucrado está Dios realmente en querer liberarnos y sacarnos de toda deuda? Y la mayor transacción que ha hecho la encontramos en Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá uno justo, con todo, ¿pudiera ser alguno osar morir por el bueno? Esto es interesante, porque Dios, viendo nuestra condición de muerte por el pecado, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios decidió enviar a Jesús para mostrar el camino a la salvación, a la libertad. Una libertad absoluta de todas nuestras deudas, pues la sangre de Jesús pagó nuestra condena de muerte para ser redimidos en infinita gracia. Es muy interesante que Dios, habiendo dado la oportunidad de la vida, y nosotros haber caído en el pecado, aún así el Señor tenía el plan de enviar a Jesús para darnos una segunda oportunidad de salvación. Y precisamente lo más importante de la salvación es que no haya muerte, esa muerte que es ocasionada por el pecado, sino que nosotros podamos trascender a vida eterna. Pero también esa salvación incluye que en este plano terrenal, donde tenemos luchas todos los días, también sintamos esa mano poderosa del Señor acompañándonos, como lo dice en Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El Señor está comprometido en suplir todas las necesidades del que lo busca a Él y a su justicia. Y es importante que tengamos en cuenta que Él está preocupado por nuestras necesidades, y lo interesante es que nosotros vivimos más preocupados por lo que queremos que por lo que necesitamos. Y ahí es donde uno debe creer y entender que la búsqueda de la felicidad es más difícil y costosa, y que por muchas cosas que encontremos en el mundo que nos hagan felices, ninguna va a llenar la ausencia de Dios. Esa falta, esa necesidad de Dios, por muy bueno que la estemos pasando, uno siente que algo está haciendo falta. Y pues la felicidad es una plenitud de la carne, cuando tengo amor, cuando tengo dinero, cuando tengo salud. Pero el gozo que el Señor nos está ofreciendo viene del Espíritu. Y es que a pesar de que nos pueda faltar el dinero, el amor o la salud,
nosotros estemos en paz. Y analicemos este dato curioso. A pesar de lo costoso que es la felicidad, cualquier cosa puede echarla a perder. Y aún haciendo el mejor de nuestros esfuerzos, no hay garantía de lograr esa plenitud. Pero en el gozo del Señor nos pueden robar el dinero, acabarse el amor y la salud, pero no la plenitud que hay en su espíritu. En la plenitud del espíritu es que nosotros logramos que al menos los problemas externos no se conviertan en problemas internos, que yo pueda realmente enfrentar en paz, estar primero en paz internamente para poder enfrentar lo externo. Otro argumento falso que nos puede llevar a la frustración en nuestra fe es creer que porque estoy bien con Dios todo me tiene que ir bien. Pero si nosotros estamos caminando en obediencia, siguiendo al Señor y creemos que todos sus planes son para nuestro bien, estaremos dispuestos y agradecidos de que Dios permita las circunstancias necesarias para pulir el carácter de los que Él ama. Ese es el beneficio de confiar y creer ciegamente en el Señor. Él nos da una confianza que frente a cualquier circunstancia, nosotros estamos seguros que Él está allí y que lo que suceda está en sus manos. No podemos perder de vista que muchas cosas van a salir mal, sea por factores internos o por factores externos. Pero la intimidad que tengamos diaria con el Señor es lo que nos va a permitir la fuerza, la paciencia, el consejo y resistencia para enfrentar la adversidad que sea. Y también para prever muchos de los tropiezos que Satanás va a intentar poner. Es correcto hacer las cosas con excelencia, diligencia y con responsabilidad, manteniendo la fe y la obediencia en lo que sea que se emprenda. Y de esta manera es que vamos a poder estar seguros que si las cosas no funcionan bien o salen mal, todas las consecuencias quedan en las manos de Dios. Otra fortaleza en la mente es pensar que las cosas malas solo me pasan a mí. Es que a mí me pasa todo lo malo. Y obviamente que esta fortaleza se va creando cuando nosotros acumulamos varias derrotas. Y pues en medio de esa ceguera espiritual, uno empieza a creer que todo lo malo nada más le pasa a uno. Pero la realidad es que para un hombre que confía en Dios, siempre te lo vas a encontrar en 3 etapas. Entrando en un desierto, en medio del desierto o saliendo del desierto. Por eso que en este momento de tu vida, no importa en qué etapa de esas estés, lo que sí puedes estar seguro es que hasta las cosas malas nos suceden para bien estando en las manos de Dios. Pensemos en cómo sería poner a prueba nuestra confianza en el Señor. Un ejemplo de eso es buenísimo, es la batalla de David contra Goliat. David era un pastor cuidador de ovejas. Él no tenía un entrenamiento en la batalla, en la guerra, pero él tenía esa experiencia de cuidar a sus ovejitas. Y un dato curioso es que él antes de ir a la batalla contra Goliat pasó por un riachuelo y sacó 5 piedras lisas. Y ahí podríamos especular por qué David tomó 5 piedras. Puede ser que en uno de sus planes él consideraba que al menos con 5 piedras que lograba acertarle a Goliat lo iba a derrotar. O también puede haber sido alguien precavido, que si fallaba la primera roca todavía le quedaban 4 oportunidades. Además, el rey Saúl le ofreció que llevara puestas sus armaduras de guerra, pero a David estas le quedaban grandes y se dio cuenta que le iban a hacer una desventaja en la batalla. El caso es que la historia concluye en que David acertó un rocazo en la frente a Goliat y lo venció. Pero tengamos en cuenta el proceso que David tuvo de buscar unas piedras, de presentarse en la batalla, de no colocarse la armadura. Él fue diligente en lo que tenía que hacer en el plano terrenal, pero él activó la fe para confiar en Dios y estar él listo con todo lo necesario, pero consciente que la victoria viene de Dios. Pero usted se imagina qué hubiera sucedido donde David hubiera fallado. Teniendo en cuenta que él se había preparado diligentemente con las rocas y presentarse en la batalla, tiene que haber activado la fe por medio de la oración. Y esto lo tiene que haber llenado de fuerza y valentía para enfrentar la adversidad. Pero si en el momento de enfrentarla hubiera sido vencido, se hubiera perdido la batalla y todo esto resulta en un fracaso, entonces nos puede quedar la paz y la certeza de que nosotros hicimos todo lo posible. Pero si Dios, que hace lo imposible, no lo hizo, es porque también el fracaso convenía. Hay que reconocer que en muchas ocasiones que le hemos pedido a Dios algo y no se nos da, también es por algo que el Señor evita ese éxito. En mi caso, yo estuve muy interesado por otras mujeres con las cuales quería haber formado algo grande y eterno, pero no se dio. Y hoy me siento privilegiado de que Dios no lo permitiera, porque encontrar a Pau haber sido mi esposa, hoy me es de mucha bendición. Y siento y creo que Dios sabía por qué me guardó de lo que no pude lograr. Si usted es capaz de reconocer que sus éxitos y sus fracasos están en las manos de Dios, es porque ha podido reconocer que la voluntad de Él es perfecta y que todos sus planes son de bien para los que lo aman y lo obedecen. Pero ahora hay otro dato importante de analizar. ¿Qué sucede con las personas que creen en Dios,
pero no tienen intimidad. Si la intimidad es mediocre, uno siempre va a esperar que Dios haga lo que le estoy diciendo o lo que quiero. Al no conseguir el milagro o la respuesta esperada, el corazón se inclina a la rebeldía. Aparecerán argumentos que pondrán en duda la perfecta voluntad de Dios. La queja será inevitable. Aparecerán las críticas sobre quién es Él y de cómo hace sus cosas o por qué se demora o por qué no me da lo que quiero. En otras palabras, lo que va a revelar es que tan verdaderamente estaba rendido el corazón al Señor. Y esto es algo muy contrario para el que realmente confía en el Señor y va a enfrentar de otra manera el fracaso. Y esto va a ser gracias a lo que Dios provee a los que tienen una intimidad y son fieles con Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Claro que el Señor, a través de esa intimidad que tenemos con Él, va a cuidar nuestros pensamientos derrotados y lo que nuestro corazón Satanás quiera sembrar. El Señor dice que va a proveer una tranquilidad que sobrepasa el entendimiento y que guardará nuestra mente en Cristo, en donde Satanás no puede meter la mano. Y con el tiempo esto también me llevó a creer que entre menos planes uno haga, más lo puede uno sorprender el Señor. Y por eso te quiero compartir unos conceptos claves para guardar la paz y la tranquilidad en medio de esta adversidad. Hay cosas en la vida por las que nos esforzamos, luchamos y las conseguimos. Hay otras cosas por las que luchamos con toda nuestra fuerza y no se consiguen. Hay cosas que requieren mucho esfuerzo y empeño para lograrlas y a uno, sin haber movido un dedo, se le dieron. Y ahí es donde yo estoy seguro de algo, que en las tres instancias todo viene de Dios. Todo viene del Señor. Hagamos lo que hagamos o lo evitemos o nos esforcemos. Si confiamos que el Señor va a permitir y hacer lo que necesitamos, nosotros nos hacemos de hacer lo que tenemos que hacer, pero el Señor es el que provee lo que más nos convenga. También te recomiendo tener mucho cuidado con otro versículo que se malinterpreta. En Cristo todo lo puedo que me fortalece. Creer que todo lo puedo se debe tomar desde el contexto de que es conforme a la voluntad de Dios. No se está refiriendo a nuestras ocurrencias. Y para eso tengo un ejemplo. Haz de cuenta que nosotros tenemos esa casa de nuestros sueños, esa que hemos anhelado en nuestro corazón, en el mejor barrio, en la mejor esquina, de 3 pisos, como te la hayas imaginado. Y sí, Dios en su amor infinito y comprensión te la puede regalar y la obtienes. Esto nada ofende a Dios. Dios lo puede complacer. Que sea para el reino, sume, reste, no creo, pero te lo puede dar. Pero ¿qué podría pasar si en el plano sobrenatural le pedimos a Dios que con su sabiduría y sus planes nos dé la casa que Él quiere darnos? Y esto nos crea una ilusión de que Dios nos va a dar una casa mejor de la que estábamos pensando, la que teníamos en la imaginación o la que habíamos visto. Pero el momento de la verdad, esta casa está ubicada en un barrio peligroso, feo, de esos que nadie quiere vivir. Pero resulta que en los planes perfectos de Dios, Él allí va a fundar una iglesia donde va a ser de gran bendición para ese barrio. Muchos de sus vecinos podrán conocer al Señor y ese barrio desagradable pasaría a convertirse en uno de mucha bendición. Este es un reto que hay que tener en cuenta a la hora de confiar en Dios. Claro que es difícil. Yo le pido a Dios todo lo que quiero y ruego porque lo que me va a dar o va a hacer sea en su infinita misericordia y cuide también que hay cosas que no me gustarían. Todo lo haríamos, todo lo pedimos. Hay dos grandes tentaciones. La primera es alejarnos de Dios y la otra, decirle a Dios lo que tiene que hacer. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios y distinguir que algo puede ser muy desagradable para los ojos, en la carne, en el plano terrenal. Pero en el espíritu podemos confiar que Dios no hace nada para mal. El poder discernir y aceptar con agrado la voluntad de Dios se va a reflejar en el nivel e intimidad que tengas con Él. Esa intimidad que se logra a través del hola. Y bueno amigos, hasta aquí dejo este capítulo. Recuerda que en la descripción te encuentras los anteriores. Si nos puedes dejar un comentario, nos puedes compartir, para nosotros es de mucha bendición. Y si nos quieres dar una ofrenda, también. Dios te bendiga.